Buenas noches. Este corresponde al trabajo final de ecuaciones diferenciales de la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Edier Galeano, pertenezco al programa Ingeniería Informática. Entonces, hoy 23 de noviembre, pues voy a explicar lo relacionado con oscilador armónico simple y su relación que tiene respecto a las ecuaciones diferenciales para resolver eh, varios factores de aplicación directa dentro de estos osciladores. Existen tres tipos: uno es el resorte, el otro es el péndulo y el otro es el circuito LC. Básicamente el oscilador armónico simple es el modelo para problemas de física clásica y cuántica, y pues en este caso también electrónica. ¿Qué fuerzas son las que se producen en el movimiento? Entonces, en general está la fuerza elástica y el peso. Muy bien, entonces dentro del contexto de desarrollo, lo primero es que las fuerzas que se mencionaron previamente se igualan o se convierten en masa por aceleración, donde ya acá se transforma pues en la segunda ley de Newton, que es F es igual a masa por aceleración. Bueno, en el caso particular entonces, para poder pues hacer como esa relación directa con las ecuaciones diferenciales, entonces la aceleración se escribe como la derivada al cuadrado de x sobre la derivada del tiempo al cuadrado. El peso no se tiene en cuenta porque es consideraciones de equilibrio. Y básicamente entonces tenemos la siguiente ecuación. Entonces masa por la derivada al cuadrado de y, bueno, en este caso sería x, sobre la derivada de tiempo al cuadrado. Bueno, ahí se me quedó esa y en esa primera parte, pero esa y es x igual a menos kx. ¿Okay? Entonces kx corresponde pues a la fuerza elástica. Muy bien. En el caso pues del desarrollo se mueve menos kx, o sea la fuerza de oscilación de elasticidad, perdón, hacia la izquierda. Entonces quedaría masa por la derivada al cuadrado de x, otra vez allí me equivoqué, sobre la derivada del tiempo al cuadrado más kx igual a 0. Aquí ya lo igualamos a 0. Bueno, dividiendo entonces por la masa, quedaría de la siguiente manera. Aquí se nos cancela entonces, bueno, primero la ecuación pues tendría la masa acá dividiendo. Entonces aquí por en este caso se cancela, quedando pues derivada al cuadrado de x sobre derivada de tiempo al cuadrado más k sobre masa de x igual a 0. Ahora, en el contexto para posteriormente hacer el proceso de reemplazar, lo que es km se reemplaza por omega al cuadrado, quedando entonces, como lo mencionaba inicialmente, la derivada al cuadrado de x sobre la derivada de tiempo al cuadrado más omega al cuadrado de x igual a 0. Muy bien. Bueno, hay un tema importante acá, y es que en los tres como tal, lo que es el resorte, lo que es el circuito LC y el péndulo, básicamente se puede aplicar la misma ecuación. La misma ecuación se puede aplicar en los tres ejemplos que se están dando a conocer de, de ecuaciones diferenciales aplicadas. Entonces, por ejemplo, para el péndulo quedaría la misma, que es derivada al cuadrado de teta sobre derivada de tiempo al cuadrado más gravedad sobre el L de teta igual a 0. Así sería para el circuito LC. Entonces, en este caso ya reemplazamos x por q. Muy bien. Ahora, ya entrando como en detalle de resolver la ecuación del resorte,
tenemos entonces lo siguiente. Entonces, si ya está derivada al cuadrado de x sobre derivada de tiempo al cuadrado más omega al cuadrado de x igual a 0. Para este punto entonces se requiere una ecuación auxiliar. Reemplazamos entonces la segunda derivada, la reemplazamos por m al cuadrado, más al cuadrado. Y la x por un 1. Queda entonces m al cuadrado más omega al cuadrado igual a 0. Al despejar entonces tenemos que nos da dos resultados donde m es igual a menos omega i y m es igual a omega i. Y en ese caso positivo y negativo. Esas serían las dos opciones de solución que tenemos al despejar en ese caso esa ecuación auxiliar. Como se trata entonces de números imaginarios, es importante usar la ecuación que aquí se presenta, que es xt, que es igual a la constante 1, coseno de omega y t, más la constante 2 por el seno de wt. Muy bien. Hay otro tema importante. Si ponemos, por ejemplo, hablando del resorte, en un recipiente de agua, allí entonces tenemos algo particular y es que hay una fuerza adicional que sería la del agua. Aquí se está determinando entonces como beta derivada de x sobre derivada de tiempo, ¿ya? Aquí igual entonces tenemos masa con la derivada al cuadrado de x sobre la derivada del tiempo al cuadrado igual a menos kx, que esa sería la fuerza de elasticidad, menos la fuerza del agua. Ahora, organizamos como la ecuación completa, la expresión en sí, y quedaría entonces moviendo lo que es beta de derivada a x sobre derivada de tiempo, y el kx lo movemos a la izquierda para que nos quede positivo, igualamos a 0 también. Entonces quedaría masa derivada al cuadrado de x sobre derivada de tiempo al cuadrado, más beta derivada de x sobre derivada de tiempo, más kx igual a 0. Kx es la fuerza de elasticidad. Fuerza del agua, en este caso pues la aceleración por masa. Queda entonces de la siguiente manera. Aquí debemos hacer entonces también todo un proceso de reemplazar la ecuación, porque necesitamos pues también un auxiliar. Por tanto, entonces lo que es beta, bueno, pero antes de eso, este como tal lo dividimos entre la masa, por eso aparece por aquí la m, por aquí aparece la m, y posteriormente entonces lo que hacemos es reemplazar estas expresiones tal como está acá. Entonces lo que es beta sobre m se reemplaza por un lambda, y k sobre m se reemplazaría por un omega al cuadrado. Entonces quedaría así, como vemos pues en este caso. Acá como se ve, entonces acá tenemos m al cuadrado más lambda por m por masa más omega al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Como es una ecuación cuadrática, entonces utilizamos esta expresión pitagórica, quedando entonces de la siguiente manera, haciendo pues como el proceso de reemplazo. Entonces tenemos lambda, más o menos lambda al cuadrado menos 4 por 1, ¿sí? Por omega al cuadrado sobre 2 por 1. Así quedaría entonces al final, y tendríamos lo siguiente. Si en los valores que tenemos acá, que es lambda al cuadrado menos 4w al cuadrado, es mayor que 0, entonces a este se le llamaría sobreamortiguado. Si es lambda al cuadrado menos 4w al cuadrado y ese es igual a 0, entonces le llamaríamos críticamente amortiguado. Si es lambda al cuadrado menos 4w al cuadrado menor que 0, entonces se le llamaría subamortiguado. Entonces básicamente
aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplican las ecuaciones diferenciales sobre casos particulares, en este caso utilizando eh, un oscilador eh, correspondiente pues en este caso a un resorte que fue el que se resolvió, pero aplica también pues para el circuito LC o aplica también para el péndulo. Muy bien, con esto pues básicamente finalizo este video. Espero pues también sea de utilidad y pues básicamente se practique. Muchas gracias.